Hola, muy buenas noches, comunidad de Relatos de la Oscuridad. En esta oportunidad venimos con un nuevo segmento de relatos narrados y algunos relatos que ustedes han enviado al privado. Vamos a estar compartiéndolos en este pequeño video. Así que vamos allá y comenzamos. Hace unos años decidí regresar al pequeño pueblo donde crecí. La nostalgia me atrapó y en un impulso de recuerdos emprendí un viaje hacia aquella región remota. El camino se extendía y las horas se acumulaban mientras me acercaba al lugar que una vez llamé hogar. Al llegar, noté que el pueblo estaba sumiso en un silencio inquietante. Las calles antes eran llenas de risas infantiles y los vecinos amigables. Ahora parecían desiertas y abandonadas. El campo, donde solía jugar con mis amigos, había perdido su vitalidad. Sin embargo, algo me impulsaba a seguir adelante. En el corazón del pueblo encontré una pequeña tienda. La anciana que la rentaba me miró con ojos cansados, como si hubiera visto demasiadas historias pasar frente a ella. Dudó al reconocerme, pero finalmente me dio la bienvenida. Compré unas galletas que, según el paquete, estaban vencidas desde hace años. No le di importancia. Tal vez la anciana simplemente no se había dado cuenta. Mi siguiente parada fue en la casa de mi viejo amigo Rubén. Al acercarme, vi un espantapájaro en el jardín. Su figura desgastada me recordó a alguien, pero no logré identificar a alguien. Rubén me recibió con alegría y pasamos horas recordando anécdotas de nuestra infancia. La lluvia nos obligó a quedarnos pasar la noche. Fue entonces cuando todo cambió. A medianoche, los lamentos comenzaron. Un llanto desgarrador se aproximaba a la casa. Me asomé por la rendija de la puerta y vi a una mujer caminando hacia nosotros. Era la madre de Rubén, pero algo no cuadraba. Mi amigo me detuvo antes de abrir la puerta, diciendo: "Esa cosa no es mi madre. Ella murió hace años". El llanto persistió, y aunque intenté ignorarlo, era imposible. La mujer seguía afuera, clamando por algo que no entendía. Al amanecer me despedí de Rubén y salí de la casa. El espantapájaros seguía allí, pero ahora noté su atuendo. Era idéntico al de la madre de Rubén la noche anterior. En una cafetería cercana encontré a una conocida del pueblo. Al saludarme me preguntó que qué hacía allí. Le expliqué que visitaba a Rubén y había pasado la noche allí en su casa, pero ella me miró confundida. ¿Te quedaste en aquel pequeño pueblo? ¿Cómo es posible? No queda nadie. No entendí lo que me acababa de decir. Un poco confundido, decidí seguir mi camino. Unos meses después, mi primo confirmó la historia de lo que me había dicho la chica. Aquel pueblo, donde una vez viví y amé, se había convertido en un lugar de sombras y misterios. Y él dice que no era posible, que yo había hablado con Rubén. Él me dijo que era imposible, porque Rubén había fallecido años atrás. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y escuchar cada relato, y también por habernos enviado cada experiencia que ustedes han tenido. Recuerden que tú puedes ser el próximo protagonista de nuestro siguiente video. Solo escríbenos y envíanos tu experiencia. Continuamos. Cuando era niño, vivía con mis padres en una casa modesta al borde del bosque. Nuestra rutina era sencilla. Después de la cena, mi padre sacaba la basura al patio trasero. Siempre me pregunté por qué esperábamos hasta la tarde para deshacernos de los desperdicios, pero nunca cuestioné esa costumbre. Una noche, mientras acompañaba a mi padre al patio, vi algo que me heló la sangre. Al lado de la puerta de la salida, una batea antigua de metal estaba llena de agua negra, y junto a la batea, una figura femenina vestida de negro, con el rostro cubierto con un velo. Parecía una sombra. La mujer estaba lavando ropa. Sumergía las prendas en el agua oscura, pero nunca se limpiaban. El líquido absorbía la suciedad sin limpiar por completo. Me acerqué curioso y temeroso al mismo tiempo.
¿Por qué está lavando a esta hora?, pregunté. La mujer no respondió, continuó su tarea sin mirarme. Mi padre se asomó y soltó un grito. «¡Rápido! ¡Entra a la casa!», ordenó con su voz temblorosa. Sin entenderlo del todo, obedecí y corrí hacia la seguridad de mi casa. Esa noche escuché a mis padres hablar en voz baja. Mi madre dijo: «Sabes que no podemos dejarlo salir de noche», pero nunca me revelaron quién era ella, ni por qué lavaba en la oscuridad. La incertidumbre me persiguió por años. Con el tiempo crecí, pero el misterio persistió. Mis padres se negaron a hablar del tema. La verdad, nunca supe qué fue aquello que vi esa noche. Me llamo Gabriel y mi rutina matutina siempre era la misma: levantarme, vestirme y salir corriendo para no perder el autobús que me llevaría al trabajo. Pero aquel día algo cambió. Me desperté antes de que sonara la alarma, como si algo me hubiera empujado a hacerlo. Vestí mi camisa y pantalón y salí a la vereda. Allí frente a mí caminaba una mujer. Era pálida y sus ojos parecían contener secretos oscuros o algo así. Por educación la saludé, pero ella no me respondió. Siguió avanzando lentamente, como si flotara sobre el pavimento. Llegué a la parada de autobús y encontré una multitud, pero no eran personas normales. Llevaban ropas de otra época, trajes victorianos, faldas largas, sombreros de copa. Me miraban como si estuvieran sorprendidos o confundidos. Un policía se acercó y me regañó. «Este autobús no es para ti», me dijo con voz grave. «No puedes subir». Me sentí confundido y enojado porque no podía tomar el autobús público, pero obedecí y me alejé. Entonces una anciana de la fila me detuvo. «No debes de subir a ese bus», susurró. «Es el bus de los olvidados. Lleva a quienes han perdido algo importante en sus vidas». Su mirada me heló la sangre. Decidí regresar mejor a casa. La chica pálida seguía allí observándome. Aceleré el paso, pero cuando entré a mi casa me di cuenta de que no habían pasado ni 5 minutos desde que salí. ¿Qué está sucediendo? Así que regresé a la parada. Esta vez todo parecía normal. La gente esperaba el autobús como siempre. Nunca olvidé esa experiencia. ¿Cuántos han vivido algo parecido? No sé, pero esa experiencia fue muy extraña y muy difícil de olvidar. Hace unos 9 meses viajé a un pueblo remoto por motivos de trabajo. La tarde se desvanecía cuando llegué y en una esquina, emergiendo de penumbras, se alzaba un antiguo hotel. Su fachada imponente me atrajo y al entrar encontré a un joven recepcionista. Pregunté por las habitaciones disponibles. Él asintió con la cabeza que sí había. 200 pesos por la noche, él dijo. Acepté y me dirigí al fondo del pasillo. La habitación carecía de televisión y aire acondicionado, pero el cansancio me venció y me sumergí en un sueño profundo. A la mañana siguiente me despedí del recepcionista y partí hacia mi pueblo. No tenía intención de regresar, pero 9 meses después el trabajo me llevó de nuevo a aquel lugar. Al atardecer busqué el hotel, pero las veredas parecían haber cambiado. Recordé que estaba cerca de una esquina y finalmente llegué al sitio. Sin embargo, no había rastro del hotel. Consulté a unos ancianos quienes me miraron confundidos. Sí, aquí había un hotel hace años, me dijeron, pero lo cerraron. Nadie venía allá. Señalaron los escombros donde antes se alzaba el edificio. Intrigado visité el lugar. El letrero del hotel aún estaba allí, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Cómo era posible? Había estado allí, había dormido en esa habitación. Los ancianos insistieron en que el hotel llevaba años derribado. Hola, hoy quiero contarles una de las tantas historias que mi abuelo materno me relató. Cuando mi abuelo prestó servicio como policía en su juventud, cuenta que para trasladarse de un pueblo a otro, él y sus compañeros debían de hacerlo a pie o a caballo, pues para esa época se usaban pocas veces los vehículos. En algunas ocasiones tuvo que viajar solo.
ya que su grupo se encontraba en otras misiones y él tenía que ir a otro pueblo para prestar servicio y dar guardia allá. El trayecto era aproximadamente unas 3 horas y mi abuelo, para cortar camino, decidió irse por una trocha. Aquel camino estaba un poco abandonado, pero sin duda le ahorraría al menos 1 hora de camino. Eran aproximadamente las 10 de la noche y el caballo donde iba empezó a comportarse de manera muy extraña. Parecía que estaba asustado, ya que hacía movimientos como si no quisiera seguir caminando. Mi abuelo, extrañado, imaginó que se trataba de algún delincuente y no bajó la guardia. Trató de calmar al animal y, mal o bien, lo convenció de avanzar. A unos 10 minutos más adelante, mi abuelo escuchó entre los árboles un pequeño quejido y lo que parecía ser una mujer llorando. Claro, mi abuelo siempre fue escéptico, así que por su labor como policía, su primer impulso fue ayudar a aquella mujer en lo que sea que estuviera pasando. Se bajó de su caballo, lo amarró a un poste que se encontraba en el camino y mientras tanto se adelantó un poco entre los árboles. Cada vez se escuchaba más cerca esos sonidos y finalmente mi abuelo encontró a quien los emitía. El caballo nuevamente se puso nervioso, como si buscara la forma de soltarse y huir. Bajó de un árbol. Mi abuelo encontró a una mujer con un vestido largo y desgastado. Ella se encontraba sentada en el piso, con su rostro y manos en sus rodillas. Cuando mi abuelo se acercó para preguntarle qué le ocurría, notó que estaba demasiado fría. Al levantar la mirada, se topó con un rostro esquelético, con unos agujeros negros profundos en lugar de ojos y algunos gusanos saliendo de sus fosas nasales. Mi abuelo no esperó para salir corriendo hacia su caballo y alejarse del lugar. Mientras se alejaba, seguía escuchando los quejidos y llantos de esa mujer. Sin duda, al llegar al siguiente pueblo más rápido de lo que esperaba, al otro día, le contó a sus compañeros de lo que le había sucedido y le dijeron que había visto a la misma Llorona. A pesar del grandísimo susto, mi abuelo trató de mantener su postura de macho y de cero miedo. Sin embargo, nunca más volvió a viajar solo, y mucho menos por caminos tan despoblados. Esto fue real. Yo era recién ingresado en el hospital. Un amigo, o al menos eso creía, me desafió a caminar por la morgue del hospital a las 2 de la mañana y grabar un video de todo lo que hice allí. Así que mi persona, como todo un tonto que no rechaza un desafío, esperé hasta las 2 de la madrugada y salí del consultorio a la morgue. Al principio todo tranquilo. Caminé, revisé unos congeladores y me tomé una foto en la mesa de autopsias para cumplir parte del reto. Miré una sombra en la puerta de la entrada. No distinguí su forma. No le di mucha importancia, pero dije, será mejor que me retire. Cuando doy la espalda a la habitación, se abre un congelador y sale la plancha de su interior con un sonido muy fuerte. Salí corriendo y no miré hacia atrás hasta salir de la morgue.